quisiéramos agradecerle el que esté con nosotros, el que nos haya permitido la entrevista. Somos alumnos de la licenciatura en Psicología del segundo semestre del Instituto de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, para este periodo de evaluaciones nos pidieron entrevistar a un psicólogo que fuera con especialidad en terapias contextuales de tercera generación. De antemano le agradecemos el que nos haya permitido entrevistarlo, y también le quisiéramos notificar que va a ser la entrevista grabada, ya que pues es lo que nos pide el docente. Y bueno, antes de comenzar quisiéramos saber un poco de usted, de su trayectoria académica, su experiencia clínica, por favor. Sí, claro. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes a todos. La verdad no sabía que iba a haber tanta gente, pero bueno, todo bien. Sí, pues bueno, soy Juan Hugues Meraz, soy licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Tengo una maestría en Terapia Cognitivo-Conductual por el Instituto de Terapia Cognitivo-Conductual. Y tengo un máster en Terapia de Aceptación y Compromiso por Liber Cognitivo-Conductual. Y pronto también voy a tener, me sigo formando, entonces voy a tener otro máster también por ahí. Mi experiencia clínica, pues llevo ya unos años dando terapia. Me dedico enteramente a esto, ¿no? A la clínica. Trabajo con población adolescentes y adultos, y pues prácticamente trabajo con cualquier cualquier problemática que se presente, ¿no? Ansiedad, depresión, ahora sí que lo que se presente. También he trabajado con TLP, ¿no? Aunque ahí lo que más se trabaja es terapia dialéctico-conductual, pero sí también he trabajado con algunos trastornos así. Y pues sí, llevo más o menos 2021 empecé a dedicarme a la clínica. Antes trabajaba en escuela, como consejero escolar. Igual mucho, era como consejero, pero mucho también tenía que ver con acompañamiento psicológico, entonces también era más clínico que otra cosa. Y pues sí, básicamente. Ok, muchas gracias por compartirnos su trayectoria académica. Y ahora algo más como personal, quisiéramos saber qué fue lo que lo motivó a especializarse en este tipo de terapias. ¿Qué me motivó? Bueno, yo ahora sí que mi trayectoria académica ha sido no tan diversa en el sentido de que he estado en otras áreas, pero empecé haciendo 6 meses en una maestría en terapia Gestalt. No me gustó, no es lo mío. Me di cuenta de que para mí es importante que haya bases científicas, ¿no? Entonces, si voy yo a intervenir o ayudar a alguien, me gusta que lo que voy a hacer tenga una base científica y que esté demostrado que funciona. Entonces, bueno, tomé la decisión de cambiar de maestría, por eso me fui a la maestría en terapia cognitivo-conductual. Y ahí fui justo aprendiendo sobre diferentes modelos de terapia, TREC, terapia cognitiva, ¿no? Cosas así, y me fui cada vez más metiendo en temas más de conductismo como tal, no tanto cognitivismo, y entonces pues ahí me fui también, ahora sí que suena romántico si quieren, ¿no? Pero me fui poético, pero me fui enamorando de la parte más conductual, más conductista, justo por esta parte de la base científica, ¿no? Entonces terminé haciendo o especializándome en ACT justo porque primero me hizo todo el sentido, ¿no? Una terapia más asentada, una terapia que mezcla por ahí cuestiones humanísticas, pero que al mismo tiempo tiene esta base científica del conductismo, ¿no? Del conductismo radical. Entonces, pues sí, por ahí fue mi decisión. Sí, digo, aparte de que
me hace sentido, yo lo he aplicado en mi vida, ¿no? Y al aplicarlo en mi vida, pues ya con eso tengo para decir, bueno, no funciona. O sea, no solo la evidencia científica me lo demuestra, también mi propia experiencia me lo demuestra, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí va. Por eso tomé mi decisión de irme hacia terapias contextuales. Bueno, en lo personal se me hizo bastante interesante cómo se fue relacionando a esto. Pero, ¿usted en qué tipo de trastornos o problemáticas ha visto más efectivo el ACT? Principalmente en ansiedad. Depresión funciona también muy bien. Yo he visto pacientes que han salido de estados depresivos fuertes, ¿no? Incluso ideación suicida, planeación e intentos, ¿no? Entonces, el ver que el paciente, a partir de los procesos de ACT, a partir del Exaflex, se va saliendo adelante, ¿no? Es un punto muy importante. Ansiedad también, en el sentido no tanto de quitar la ansiedad, ¿no? Sino, digo, no sé si ustedes lo hayan estudiado así, pero desde ACT, desde el conductismo radical, desde el contextualismo funcional, no buscamos tal cual quitar la emoción o quitar ¿no? esta situación, sino más bien que haya una aceptación, por eso se llama aceptación y compromiso, ¿no? Entonces, también funciona mucho porque sí llega el momento en el que el consultante acepta y empieza a vivir más hacia sus valores. Entonces, depresión, ansiedad, hace rato les comentaba que también he trabajado con TLP, ¿no? Aunque yo no trabajo tal cual desde DBT, desde dialéctico conductual, también los procesos del Exaflex funcionan bastante bien, o al menos han funcionado con lo que yo he trabajado, para ayudar a estas personas, sobre todo, por ejemplo, en el manejo de conductas impulsivas, ¿no? En el manejo de emocional, ¿no? Muchas veces que a veces la emoción, la metáfora es la emoción toma la decisión por nosotros, ¿no? Entonces, ayudarle a esas personas a como tomar un paso atrás, a decidir por ellos y no por la emoción, es bastante funcional desde ACT. De nuevo, creo que, bueno, en mi perspectiva, ACT es una terapia que involucra bastante más de las terapias contextuales, ¿no? Entonces podemos meter activación conductual, podemos meter analítico funcional, podemos meter técnicas de DBT, ¿no? Entonces, por eso creo que funciona bastante ACT, con muchas situaciones, ¿no? Sí, eso es. No sé si respondí bien tu pregunta, pero creo que por ahí va. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Ingrid Anelo Hernández y a mí me gustaría preguntarle cómo adaptaría usted el AC para trabajar con adolescentes o niños en esta parte clínica. Bueno, lo más importante, yo trabajo con adolescentes, nunca he trabajado con niños, eso sí lo digo, ¿no? Nunca he trabajado con niños, no, yo no me acomodo a trabajar con niños, pero lo que sí puedo decir es la alianza terapéutica es muy importante, ¿no? La relación terapéutica. Entonces, ACT, algo que permite mucho, es como se trabaja también con cuestiones de analítico funcional, permite establecer una alianza terapéutica muy fuerte, incluso desde las primeras sesiones, ¿no? Entonces, para mí yo creo que lo más importante ahí es adaptar, que justo no estamos trabajando ¿no? Cuando estamos trabajando con un adolescente, no estamos trabajando con alguien que necesariamente quiere estar, ¿saben? En terapia, que más bien está siendo llevado. No es todos los casos, pero muchos casos sí son así. Entonces, la alianza terapéutica es lo más importante que trabajar con ellos, con los adolescentes. Y esta parte como de brindarles un lugar seguro en donde puedan genuinamente expresar sin que sus papás estén como sobre ellos, ¿no? Uno de los temas que estoy seguro muchos psicólogos clínicos, sobre todo si trabajan con niños, les pueden decir es
Muchas veces los papás están como sobre el proceso y es muy importante que nosotros como terapeutas, en esa línea, en esa alianza, ¿no? En esa relación terapéutica, establezcamos que es un lugar seguro, que es un lugar confidencial, ¿no? Que ahí pueden llegar y expresarse y decir y quejarse, y ¿no? Eso a mí me parece que es lo más importante. Obviamente ya de ahí partir hacia, en el caso de los procesos, ¿no? Los procesos del Exaflex. Pero sí, yo creo que lo más importante es eso, seguido de un muy buen análisis funcional, ¿no? Porque si no hacemos un buen análisis funcional, no vamos a tener bases para cómo trabajar, ¿no? Aunque tengamos un Exaflex bien bonito, el análisis funcional es base, ¿no? Entonces sí, yo me iría por ahí. Bueno, mucho gusto. Me presento, soy Diana, y yo le quería preguntar más en la parte clínica, como ya dando terapia. ¿Qué hace cuando un paciente muestra resistencia a aceptar su experiencia interna? Perdón, ¿podrías repetir la última parte? No escuché bien. ¿Qué hace cuando un paciente muestra resistencia a aceptar su experiencia interna? ¿Qué hago cuando un paciente muestra resistencia a aceptar su experiencia interna? Esa es una pregunta con varias capas, creo, porque por un lado, con experiencia interna nos estamos refiriendo a conductas ocultas, pensamientos, emociones. Sí. Sí, ok. Justo, bueno, creo que cuando un paciente muestra resistencia a trabajar por ahí, lo más importante es, bueno, ahí está este concepto del exadancing, ¿no? Que es ver en qué proceso nos vamos a ir acomodando, ¿no? Entonces tenemos los 6 procesos del Exaflex. Si estamos en aceptación y difusión, que son los que van hacia procesos internos, y no están saliendo ¿no? Y está habiendo ahí un tema, tenemos que reenfocar también nuestro análisis funcional, ¿no? ¿A qué voy? ¿Por qué? ¿Por qué el paciente está resistiendo? ¿Por qué no está conectando tanto con su experiencia? ¿Por qué está negando? No está conectando tanto con su experiencia. ¿Por qué está negando? ¿No? O evitando incluso. Entonces, vamos otra vez al análisis funcional. Vemos qué está pasando, qué está reforzando esa conducta, qué está pasando, qué consecuencias está teniendo, y desde ahí podemos empezar a irnos hacia el término de haze de desesperanza creativa, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que estás evitando y que esa es la conducta que más estás repitiendo, de qué te está sirviendo, y entonces quieres seguir en ese loop, ¿no? Y entonces, cuando el paciente confronta con, sí es cierto, estoy en un loop de evitación, hay a fuerzas un punto de creatividad, ¿no? Entonces, eso es desesperanza creativa. Es algo, mira, justo yo lo hablé hace poco con un colega, es algo difícil, ¿no? O sea, tampoco les voy a decir acá de, ya, pues le haces que caiga en desesperanza y fácil. No, es complicado porque también es confrontativo, ¿no? Es decirle a alguien, fíjate cómo lo que estás haciendo ya no funciona, ¿no? Y lo que estás haciendo y probablemente has hecho toda tu vida, no está funcionando en este momento, ¿no? Y entonces, obviamente eso pega y eso es choqueante, ¿no? E incluso lo hablaba con mi colega, que es choqueante incluso para mí como terapeuta, para nosotros como terapeutas, porque es el tener que confrontar a alguien con una situación difícil de su vida, ¿no? Entonces, sí, yo ahí recalco mucho, el análisis funcional es clave y es base. Entonces, cuando encontramos esta conducta evitativa tan recurrente y tan fuerte, tan arraigada, regresamos al análisis funcional, vemos por qué se está dando esa conducta y de ahí partimos para ver qué proceso del Exaflex nos puede servir en ese momento, ¿vale? A mí muchas veces me ha servido, no estoy diciendo que sea siempre, pero muchas veces me ha servido irme hacia valores, ¿no? Por ejemplo, trabajar valores y ya después regresar a difusión, a aceptación, ¿no? ¿no? Acuérdense que todos los procesos se conectan, entonces, ¿no? A mí me ha servido eso. Pero también depende mucho de lo que nos encontremos con el análisis funcional, ¿no? Puede ser que más bien en el análisis funcional nos diga, no, ahorita confronta, y órale va,
pum, ¿no? De desesperanza creativa. Entonces yo sí me iría mucho por eso. Yo soy Alejandra Escamilla Montaño. Me parece muy interesante todo lo que nos comenta sobre cómo lleva la terapia, pero en la parte de la clínica usted menciona o hace énfasis en la diferencia de esta terapia de ACT con otro enfoque. Sí, bueno, yo tal vez va a ser controversial lo que voy a decir y su profesor va a decir como de qué está pasando, pero a mí me parece que ACT es una de las terapias contextuales por excelencia. ¿Por qué? Porque adapta a todas las demás, ¿no? Desde ACT podemos, como les decía hace rato, podemos hacer activación conductual, podemos hacer terapia analítico-funcional, podemos usar técnicas de DBT, ¿no? O sea, podemos usar técnicas basadas en compasión, podemos usar mindfulness, ¿no? Terapia de mindfulness para la depresión. O sea, ACT adapta todas las partes de las terapias contextuales. Sin embargo, claramente sí hay diferencias, ¿no? Analítico-funcional está mucho más enfocada en la relación terapéutica, ¿no? Activación conductual es mucho más específicamente para depresión, ¿no? DBT es mucho más específica para TLP, ¿no? Para trastorno límite de la personalidad. Entonces, hay como diferencias, yo diría. A mí me parece que ACT es la más versátil, más eso no quiere decir que sea la mejor, ni mucho menos, ¿no? Es versátil en cuanto a que yo vi que esta técnica de DBT funciona para esta problemática en específico, puedo tomarla y usarla, ¿no? Porque aparte vienen de la misma base filosófica, ¿no? Si nos fuéramos ya a cuestiones más específicas, no, tal vez no, pero en sí vienen de la misma base filosófica, el conductismo radical. Entonces, tiene sentido que se puedan adaptar las diferentes técnicas. Sin embargo, pues sí, claro que hay cosas más específicas, ¿no? DBT, TLP, activación conductual para la depresión, terapia cognitiva con mindfulness para la depresión también, ¿no? Cosas así. A eso me refiero yo. No sé si respondí tu pregunta, Alejandro. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Yo me llamo Ángel Jiménez. Es un gusto poder hacerle estas preguntas. ¿Usted cómo explicaría los principios básicos de ACT a un paciente nuevo? Generalmente, cuando tenemos un paciente nuevo, sobre todo si no tiene conocimiento previo de temas o terminología psicológica, lo que hacemos es explicarlo mediante metáforas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aceptación, una metáfora que a mí me gusta bastante usar, sobre todo en primeras sesiones, es la metáfora del hoyo y la pala, ¿no? No sé si se lo saben, pero es como, te caes en un hoyo y la única herramienta que tienes es una pala. Entonces, tu mente te dice, pues ponte a cavar porque es la única herramienta que tienes, ¿no? Entonces, eso puede llevar tanto a difusión como a aceptación, como, ¿no? Entonces, por ahí puedes explicarlo. Entonces, sí, yo creo que sería muy raro, incluso por principio ACT, ¿no? Sería muy raro que nos pongamos a explicar así de, difusión es esto, aceptación es esto, ¿no? Claridad en valores, cosas así, porque pues no sabemos si el paciente tiene los antecedentes necesarios para conocerlo, ¿no? O para entenderlo del todo. Aunque en todo caso, ACT, algo que tiene es que el lenguaje es muy abierto y es muy, pues sí, muy abierto y muy versátil, entonces permite que muchas personas lo entiendan. Si ustedes explican a alguien lo que es la aceptación, es muy probable que diga como, ahora le va, ¿no? Ahí hay un tema también con que no siempre estamos preparados, y lo digo de primera persona plural porque es importante que incluso nosotros terapeutas a veces no estamos preparados, ¿no? Pero, por ejemplo, aceptación, la sociedad nos enseña que las emociones negativas tienen que ser cambiadas, ¿no? No tienen que estar ansiedad, tristeza, enojo,
No, esas hay que quitarlas. Y en ACT les estamos diciendo lo contrario, no las vamos a quitar, vamos a aceptarlas, ¿no? Y entonces a veces sí es como de, ay, ese giro, ¿no? No te pelees con tus pensamientos, más bien obsérvalos como parte de esta experiencia, ¿no? De fusión, ¿no? Y obsérvalos desde la perspectiva. A veces es como, no, pero es que mi pensamiento me está diciendo que soy una mala persona, ¿cómo no me voy a pelear con eso, ¿no? Justo, es como irles explicando el cómo va funcionando el proceso, cada proceso del Lexaflex. Yo diría, sirve mucho desde metáforas. Eh, Ahorita la verdad no se me están ocurriendo muchas metáforas, no estoy con chip de terapeuta, entonces me está costando trabajo, pero sí, o sea, usar metáforas para ese tipo de explicaciones ayuda bastante. La más difícil, creo yo, no solo porque sea difícil en sí, pero es un término como muy abstracto, es el yo contexto, ¿no? El yo contexto es muy abstracto en muchos sentidos, porque es la toma de perspectiva de uno mismo, y entonces a veces decirles como, sí, mira, es que es como si te vieras a ti mismo en una película, y la película tuviera subtítulos, y entonces en los subtítulos aparece lo que estás sintiendo y lo que estás pensando, y entonces a veces los consultantes se quedan como, ¿no? ¿De qué me estás hablando, no? Entonces, creo que ese es el proceso más abstracto que explicamos, pero igual, conforme se va practicando, va agarrando más facilidad. Y eso sí es con con los consultantes, ¿no? Entonces sí, yo más o menos uso metáforas. A veces sí me meto a explicar tal cual el Exaplex. Depende mucho del consultante. Se me hace muy interesante esta pregunta, pero bueno, mi duda es, ¿qué papel juega la aceptación frente al cambio en la práctica clínica? Sí, todos los procesos del Exaflex son importantes. La aceptación es uno de los más, ¿cómo lo digo? Es uno de los más trabajables en cuanto a lo que decía hace rato, ¿no? Nos dicen que las emociones se tienen que evitar, ¿no? Estamos acostumbrados a que ese es el mensaje que recibimos, sobre todo si son emociones negativas. Entonces, la aceptación de ese tipo de emociones es complicado trabajarlo a veces con consultantes, porque vienen ya muy fusionados con la idea de, no, esas emociones son malas, entonces tengo que quitarlas. Y aquí, o sea, en ACT, y en realidad también, por ejemplo, en DBT, ¿no? Les estamos diciendo, no, esta emoción es parte de tu experiencia, no la quites, vívela, ¿no? Y eso muchas veces choca mucho con la fusión, choca mucho con el aprendizaje previo. Entonces, es muy importante que lo trabajemos porque al final estamos enseñando a los consultantes a vivir una vida basada en valores, ¿no? Y eso conlleva confrontar con emociones desplacenteras, con emociones placenteras, con que la vida nos va a arrojar obstáculos, que la vida nos va a quitar obstáculos, que no. Entonces, la aceptación, sí, o sea, hablamos mucho de aceptación emocional, pero también viene de la aceptación de la situación, ¿saben? De la vida. Me gusta mucho a veces decirle esto a mis pacientes, pero en DBT está el término de aceptación radical, ¿no? Y que es, órale, como venga, ¿no? Y algo que a mí también me gusta mucho decirle a mis consultantes es decirles, la aceptación lleva a la acción, ¿no? Ahí en donde a veces no, me ha pasado, ¿no? Que algunos consultantes estamos hablando de aceptación y me dicen como de, bueno, ya, me resigno aquí así es. Yo les digo, no, o sea, no es resignación. La resignación es inacción. Es quedarte ahí parado. Bueno, pues ya, así es la vida, ¿no? Ya, ni modo. Esto es lo que siento. Aceptación es, esto es lo que siento, pero ¿qué voy a hacer? ¿Saben? Entonces, yo trabajo mucho también eso, el acepta, pero sigue moviéndote, sigue activando, sigue haciendo, ¿no? Y ahí viene la conexión con valores, con acción comprometida.
¿no? Entonces sí, es súper importante trabajar aceptación. Todos los procesos son importantes. Aceptación no por nada está en el nombre de la terapia, ¿no? Aceptación y compromiso. Entonces sí. Bueno, ¿y usted cómo mide esa aceptación? Bueno, el proceso de aceptación durante la terapia, ¿cómo es que lo mide? Yo, hay tests, ¿no? Hay tests que miden aceptación y el trastorno de evitación. Les voy a ser muy sincero, a mí en lo personal no me gusta el término del trastorno, no me llama, ahí sí voy mucho más hacia el conductismo radical, entonces no me llama tanto el llamarle así, pero sí hay tests, se pueden medir a partir de eso, ¿no? Vemos al principio, ¿no? Y hacemos tests. A mí también algo que me gusta mucho es, y esto sobre todo para que el consultante también se dé cuenta, es irlo haciendo de manera cualitativa. ¿Por qué? Sí, podemos hacer el test y ahí va a salir, no, pues mira, fíjate, tu aceptación ya, ¿no? Ya hay más aceptación ahí. Pero si lo hacemos de manera cualitativa, también el consultante se da cuenta. ¿A qué me refiero? Oye, ¿te diste cuenta de que ya no estás tan fusionado con la idea de deshacerte de tu enojo? Y ahorita más bien dijiste, me siento enojado, pero voy a seguir, ¿no? Voy a seguir haciendo esto que me gusta hacer, por decir algo, ¿no? Y en ese momento que se lo hacemos notar, oye, fíjate que dijiste que te sientes enojado, pero que vas a seguir activo, el consultante hasta se queda como de, ah, sí es cierto, estoy aceptando mi emoción, ¿no? Estoy aceptando esta situación. Entonces, yo diría que es ambos. Podemos hacer un test, podemos mostrarle al consultante, mira, aquí está el test que dice que tú estás aceptando más, ¿no? Y está padrísimo. También podemos hacerlo de manera cualitativa, de mira como tú ahorita en este momento lo acabas de decir, ¿no? Y obviamente ya regreso, regreso al análisis funcional. El mismo análisis funcional nos lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque vamos a ver el cambio en los patrones conductuales, ¿no? Si al principio veíamos un patrón conductual completamente de evitación y estamos trabajando adecuadamente la aceptación en terapia, va a llegar el momento en el que más bien el patrón conductual va a ser la aceptación. Entonces, eso nos lo muestra también el análisis funcional, ¿no? Entonces, sí, yo diría que va por ahí. Digo, ahorita me centré a... Sí, pero sí, o sea, por ahí creo que va. Yo diría quanti, quali, y no de esas maneras, sobre todo para que también le caiga el 20 al consultante, ¿saben? Que sea como de, ah, sí es cierto, ¿sabes? O sea, no es solo el papel me lo está diciendo, sino es, ah, ahí está, sí es cierto, yo lo acabo de hacer, ¿saben? Nos parece muy interesante esta parte de cómo usted lleva a cabo esta parte del área clínica, y ahora nos gustaría saber cómo usted maneja el concepto de valores en sus pacientes y si es posible nos pueda compartir algún caso clínico que usted haya tenido. Sí. Valores generalmente lo trabajamos a partir de... A veces es complicado, ¿no? A ver, voy a pensar más bien desde el caso clínico para poderles poner el ejemplo. Sigo trabajando ahorita con este consultante. Es un consultante que llega conmigo con planeación suicida, ¿no? Llega conmigo con muchos pensamientos súper fusionados de no valgo, la gente no me quiere, estaría mejor muerto, ¿no? Muchos pensamientos que son muy típicos, lamentablemente, en personas con estas características. Entonces, lo que empezamos a trabajar fue primero de fusión de esos pensamientos, después aceptación y después ya nos fuimos a valores. Cómo trabajamos valores fue muy paulatino. ¿Por qué? Porque claramente si estamos fusionados con ideas de no valgo, de mejor estoy muerto, es muy difícil que veamos cosas valiosas en nuestras vidas, ¿no? Entonces, primero hay que romper la fusión. Esto no es protocolo, nada más aclaro, ¿va? No es con cada consultante con estas características tenemos que primero romper la fusión. No, o sea, algo que tiene ACT es que no es protocolizada, entonces podemos encontrarnos con diferentes formas de abordar. Yo lo abordé de esa manera,
Y al final, ¿qué hicimos con este paciente? Hay una metáfora que es una metáfora fortísima, la metáfora de la lápida, del epitafio. Le pedí que escribiera su epitafio. Y entonces fue muy fuerte porque pues, es una persona que viene pensando en morir. Y entonces yo le estoy pidiendo que escriba su epitafio. Y en el epitafio puso cosas muy bonitas, ¿no? Como fue una persona que vivió cerca de los seres que quería, que terminó su carrera, que se dedicó a, ¿no? Entonces empezó a enlistar cosas que son valiosas para él, solo que él no se había dado cuenta, ¿va? Ese es un punto clave, a mi parecer. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas valiosas, solo vivimos. Y eso es parte de lo que hacemos en acto. Recordamos el por qué, el para qué vivimos. Y eso es lo que le da el valor, ¿no? Entonces, cuando él escribió su epitafio, este consultante, fue un cambio, fue un giro. Obviamente, los pensamientos fusionados seguían ahí. No nos vamos a deshacer de los pensamientos, vamos a deshacer la fusión. Entonces, con la entrada a valores, empezó a defusionar más fácilmente también, ¿va? No es la única metáfora, pero me parece una de las metáforas más fuertes que hay para trabajar a valores, porque es una metáfora que ahora sí que pega, ¿no? Le estoy escribiendo mi propio epitafio, lo que me gustaría que la gente diga cuando yo ya no esté, ¿no? Entonces es fuerte y pega mucho y sí da el giro, ¿no? Obviamente no siempre, hay personas con quienes tal vez si aplicamos la metáfora del epitafio van a decir como, sí, bueno, no, esto no me importa tanto, ¿no? Pero hay personas con quienes sí. Entonces yo trabajo mucho así, el que se dé cuenta la persona de lo que es valioso en su vida. Ahora sí que pega, ¿no? Le estoy escribiendo mi propio epitafio, lo que me gustaría que la gente diga cuando yo ya no esté, ¿no? Entonces es fuerte y pega mucho y sí da el giro, ¿no? Obviamente no siempre, hay personas con quienes tal vez si aplicamos la metáfora del epitafio van a decir como, sí, bueno, no, esto no me importa tanto, ¿no? Pero hay personas con quienes sí. Entonces yo trabajo mucho así, el que se dé cuenta la persona de lo que es valioso en su vida. El que incluso sea como chocante, ¿no? Como sí es cierto, esto es importante. Esto que yo estaba dejando de lado porque mis pensamientos me decían que lo dejara de lado, es importante. Entonces quiero retomarlo, quiero volver a trabajar hacia allá. Y ahí entra la segunda parte del nombre de la terapia, ¿no? El compromiso con los valores. Aceptación, pero también compromiso con lo que es valioso. Y, por lo tanto, acción, ¿no? No sé si respondí bien tu pregunta, pero creo que por ahí va. Sí, me gustó la respuesta. Bueno, ¿y usted cómo aplicaría la difusión cognitiva en casos de pensamientos intrusivos? Ahí. Hace rato mencioné este término de exadancing, ¿no? Esta danza que hacemos entre los procesos del Exaflex. Entonces, a mi parecer, una forma de trabajar la difusión con procesos, con pensamientos intrusivos, viene mucho del notar. Entonces, ahí entra el yo concepto, el yo contexto, ¿va? El yo contexto es esta perspectiva que tomamos de nosotros mismos, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando y de lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, yo trabajaría ahí, primero, que el paciente o el consultante pueda detenerse, porque los pensamientos intrusivos son impulsivos, ¿no? Son rápidos. Detenerse y notar lo que está pasando, ¿no? Hacer contacto consigo mismo. En un sentido tanto de sensorial, cognitivo, de, hijo, sí, acabo de pensar que por qué no pongo la mano en el fuego, ¿no? Entonces,
como los pensamientos intrusivos son así de rápidos, son así de impulsivos, yo trabajaría primero el detenerse, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, podemos meter también técnicas de DBT, una técnica que es el stop, ¿no? Detente, toma un paso atrás, observa y procede de manera consciente. Ese es el stop, ¿no? Entonces, órale, acabo de pensar que por qué no me pongo la mano en el fuego. Ah, bueno, pues ya me detuve, ya vi que lo pensé, ¿no? Lo puse en perspectiva y decidí si quiero proceder por ahí o no. Yo esperaría que no, pero bueno. Entonces sí, yo lo trabajaría desde ese punto. También de nuevo, ahí creo que lo más importante es que porque preguntaste específicamente los pensamientos intrusivos, entonces esos son rápidos, esos son, ¿no? Así, impulsivos, ¿no? Entonces es el aprender a detenerse, ¿no? Así lo veo yo. ¿Usted de qué manera fomenta esta flexibilidad psicológica en sus pacientes? Ok, todo el Exaflex fomenta la flexibilidad psicológica, ¿no? Entonces, todos los procesos del Exaflex van hacia eso. Mucho, yo a veces incluso con muchos consultantes he usado el término tal cual, abiertamente, vamos a flexibilizar, ¿no? Vamos a ver esto desde otra perspectiva, vamos a abrir ahí otro canal, otro camino, ¿no? Eh, mucho de lo que también platicaba hace rato de la desesperanza creativa, también es fomentar la flexibilidad, ¿no? Llegas a un punto en el que hacer lo mismo una y otra vez ya no funciona, hay que buscar otra forma de hacerlo, ¿no? Y probablemente vamos a chocar contra esas formas de hacerlo porque son nuevas, pero incluso ahí, ¿no? Podemos seguir fomentando. Entonces, sí, mi respuesta más corta es todo el Exaflex fomenta la flexibilidad psicológica, entonces proceso que estemos trabajando del Exaflex, proceso que fomenta la flexibilidad. Eh, yo específicamente les hablo a mis consultantes ahí abiertamente y les digo, no vamos a flexibilizar esa parte, vamos a trabajar para que ese pensamiento se defusione o esa emoción la aceptemos o te puedas detener en ese momento y poner atención en el momento presente o conectes con algo que es valioso o no. Justo el ir trabajando ahí eh, flexibiliza. Sí. Bueno, para usted, ¿qué importancia tiene la relación terapeuta-paciente en este tipo de terapia? Es súper importante. Es un principio básico. Es no solo de este tipo de terapias, ¿no? Yo diría que toda terapia tiene que tener un principio básico de relación terapéutica. Ya nos metemos a temas contextuales. Lo podemos explicar desde nosotros como terapeutas somos parte del contexto. Entonces, como parte del contexto, vamos a reforzar, no vamos a reforzar conductas, vamos a trabajar en cambios conductuales, ¿no? Vamos a modelar, vamos a moldear. Entonces, esa relación, ese establecimiento de una relación terapéutica es, a mi parecer, un principio básico. Todos los terapeutas, no solo contextuales, deben de llevarlo. Y algo que a mí me ha ayudado mucho para eso es justo aplicar ciertas partes de la terapia analítico-funcional, ¿no? A aplicar técnicas analítico-funcionales ayuda mucho para el establecimiento de la relación terapéutica, ¿no? Algo que yo siempre les digo a mis consultantes en la primera sesión es, somos equipo, ¿no? Hay en donde otros tipos de terapia, por ejemplo, pueden poner al terapeuta en una posición jerárquica mayor. Aquí no, aquí estamos al mismo nivel, somos dos humanos conviviendo, ¿va? Y no porque yo sea terapeuta ya tengo más conocimiento, ¿no? Tengo más conocimiento de terapia, pero eso no hace que yo tenga más conocimiento completo de la vida, ¿no? Entonces, sí, justo, o sea, somos dos personas aquí conviviendo, somos equipo y vamos a trabajar juntos para que vivas una vida valiosa, ¿no? Y de ahí vamos mucho hacia
de nuevo, el análisis funcional, nosotros también como contexto de la conducta de este consultante, ¿va? Nosotros como posibles reforzadores, incluso como posibles castigos, ¿no? ¿No? O sea, ahí hay que ir viendo que nosotros somos parte del contexto y por lo tanto tenemos efecto en la conducta de nuestro consultante. Y por eso es importantísimo establecer una relación terapéutica adecuada, ética, ¿no? Sobre todo ética, porque luego hay historias de terror, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante. Yo lo considero fundamental que se establezca una relación terapéutica. Yo con todos mis consultantes es lo primero que trabajo, sobre todo con los adolescentes, porque si no no agarran el proceso. Bueno, yo le quería preguntar justo sobre pues, la relación con los pacientes, si nos podría comentar alguna vez que le haya pasado que un paciente tenga resistencia o escepticismo a este enfoque y cómo lo maneja o cómo lo manejaría. Sí, tuve un consultante que cuestionaba mucho el proceso desde la primera sesión, ¿no? Lo cual está súper bien, qué bueno, ¿no? Qué bueno que hay consultantes que cuestionan el proceso. Cuestionaba mucho el por qué, oye, ¿y por qué estamos trabajando esto? Oye, ¿y por qué no? ¿Por qué usaste esa metáfora? Oye, ¿y por qué lo trabajamos de esta manera? ¿Por qué me estás diciendo que actúe, ¿no? O sea, que accione hacia algo así. Entonces, sí, digo, justo por eso es importante la relación terapéutica, que el consultante sepa que el proceso primero va a llevar tiempo, segundo, no siempre vamos a comprender o va a comprender del todo el por qué, ¿no? Eso también es parte, obviamente lo va a comprender, pero tal vez después, ¿no? Y yo lo que hice con este consultante, que les platico, le expliqué el Hexaflex. Ahí con él, literalmente un día llegué, en un pizarrón dibujé el Hexaflex y le fui explicando, mira, este proceso. Y en ese momento me dijo, ya entiendo, o sea, ahora entiendo qué hay tras bambalinas, ¿no? Que no es solo el tú me estás diciendo acepta tus emociones, sino que hay un proceso detrás de por qué lo estás diciendo. Eso creo puede funcionar con algunos consultantes que muestran resistencia o que muestran o que cuestionan mucho el proceso, explicarles el por qué el proceso, ¿no? Tampoco es como que sea acá el secreto de Estado, ¿no? O sea, es un proceso psicológico, está basado en conducta, todos tenemos conducta, ¿no? Podemos explicarlo. Entonces, sí, yo lo trabajé así con él, con otros consultantes que me ha tocado que cuestionan de repente el proceso o que se resisten a algunas partes del proceso. Justo es mucho vamos a detenernos, ¿no? Vamos a hacer un corte de caja, vamos a ver cómo va el proceso para ti, cómo está funcionando, si hay cosas que cambiar, ¿no? Eso también me ha servido mucho a mí, el poder decirle a los consultantes, a ver, vamos a detener, ¿no? Esta sesión no va a ser sesión para platicar sobre el problema, va a ser sesión para hablar de aquí, de esto que está pasando, ¿no? Y entonces eso ayuda mucho para que el consultante diga como, ok, esta persona primero está dispuesta a escuchar, segundo está dispuesto a explicar y no se está quedando como acá, de nuevo, no como con la postura de, yo soy el terapeuta y yo soy el que sabe y yo te voy a guiar. ¿Por qué no? O sea, no somos, los terapeutas no somos acá las personas que merecen estar en un pedestal, también somos seres humanos, ¿no? Ahí entra, por ejemplo, otro punto de la terapia analítico-funcional, que puede ser la autorrevelación, ¿no? Obviamente, dentro del contexto terapéutico, no es así de, bueno, pues siéntate porque ahora te voy a contar toda mi vida, ¿no? Y entonces ya autorrevelé toda mi vida. No, para nada. Lo que se hace con autorrevelación es justo, oye, fíjate que mira,
esto también yo lo entiendo, yo he pasado por algo parecido. Entonces ahí mostramos que hay apertura a un proceso más real, ¿no? Más humano. Y sí, a mí me parece que eso ayuda. Esto que hice de explicar el Hexaflex también es una forma de autorrevelación, ¿no? No todos los terapeutas se atreverían a decir así como de, sí, te voy a explicar cómo funciona todo, ¿no? Que tampoco, pero, entonces sí, yo creo que por ahí va. Si hay mucha resistencia, si nos estamos encontrando con muchas paredes, hablar de las paredes, decirle al consultante, oye, nos estamos encontrando con esta pared, ¿no? ¿Qué está pasando? Y juntos, ahí, consultante y terapeuta, podemos trabajar para quitar la pared. Parece muy interesante esto de las paredes, que podrían en algunos casos quizás ser límites. Y hablando de límites, mi pregunta es, ¿qué límites éticos considera fundamentales en su práctica? Ok, la confidencialidad es fundamental, es básica. Regreso un poco al ejemplo de los adolescentes. El establecimiento de una relación terapéutica, específicamente con un adolescente, es muy importante mantener la confidencialidad. Entonces yo lo que les digo siempre es, sí, órale, eres menor de edad y obviamente tenemos que hablar con tus papás, ¿no? O sea, no hay de otra, porque pues ellos están a cargo de tu bienestar. De ahí a que yo les vaya a contar todo lo que me cuentas tú en terapia, no es cierto. O sea, eso no lo voy a hacer, ¿no? El terapeuta, a mi parecer, el terapeuta de adolescentes se tiene que poner de acuerdo con su consultante, ¿no? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué no les vamos a decir? Entonces, siempre estar en acuerdo con el consultante también es muy importante, ¿no? No en un sentido solo de confidencialidad, también del proceso. Oye, estamos trabajando esto por esto. Oye, estamos, ¿no? Que el consultante también vaya sabiendo, ¿saben? Cómo funciona la terapia, cómo funciona el proceso. Ahí en donde puede ser que en otros modelos de terapia sea más bien como de, no, tú haz esto, ve allá afuera y haz tu tarea. Acá no, acá sí hay un cierto atisbo de explicación más allá. Y les decimos el por qué. Si es oye, pues esta tarea yo creo que te va a ayudar para esto, o esta tarea va a estar reforzando esta conducta en específico que queremos reforzar, ¿sabes? Entonces yo también me iría por ahí, confidencialidad, comunicación, ¿vale? Entra mucho también, que lamentablemente es muy común, esta parte de la autorrevelación que estaba hablando antes, que si vamos a usar autorrevelación, que sea una autorrevelación funcional, que dentro de nuestro análisis funcional tenga sentido hacerlo, ¿saben? Mi autorrevelación puede estar reforzando, puede estar castigando, puede estar moldeando, puede estar modelando, y entonces si yo no lo hago de manera funcional, puedo estar haciendo otra cosa completamente diferente, ¿verdad? Entonces por eso les decía hace rato, tampoco se trata de, bueno, ahora siéntate y te voy a contar mi vida. No, tengo que hacerlo de manera que de lo que me está diciendo el análisis funcional, ¿vale? Entonces, confidencialidad, comunicación, mantener límites claros de hacia dónde va el proceso, ¿va? Tener objetivos claros, ¿no? Que no sea solo de, bueno, pues es que me sentí triste esta semana. Oye, sí, pero tu objetivo es volverle a hablar a tu mamá que lleva 5 años sin hablarle, ¿no? No nos vayamos a salir tanto. Tampoco se trata de, bueno, estás triste, bueno, sí, ya, no, ándale, yo quiero hablar de, ¿no? Tampoco se trata de eso, nada más es que tengamos objetivos claros, ¿sabes? Que sea este es el camino que estamos tomando. Porque si no, se convierte nada más en plática de café. Y pues no, la terapia no es plática de café. La terapia es un proceso en donde estamos trabajando con vidas humanas, ¿no? Entonces, hay que hacerlo de manera ética. Sí. Entonces, ya se me fue ya me estaba yendo yo por otro hilo, pero confidencialidad, comunicación abierta y respetuosa, límites claros, ¿vale? Y objetivos específicos que lograr, ¿vale?
Bueno, y con base a con base a su experiencia en la parte clínica, ¿con qué grupos de edades es más efectiva ACT? Eh, en mi experiencia, adolescentes y adultos. Eso es con lo que yo trabajo. Ahora sí que yo conozco terapeutas que han trabajado, que trabajan con niños, conozco terapeutas y que trabajan con niños ACT, ¿saben? O sea, usan el Exaflex, usan el análisis funcional y, ¿no? Y trabajan con niños. Yo conozco terapeutas que trabajan puramente con adolescentes, puramente con adultos. A mí me parece que puede funcionar con cualquier grupo de edad. En mi experiencia específicamente, creo que ACT tal vez sea más bien, es que sí, mi respuesta va a ser un poco como, es demasiado subjetiva, ¿no? En mi experiencia, ACT funciona o mi estilo de ACT funciona con 15 años para arriba. Y lo digo así porque mi estilo no funciona con menores de 14. O sea, no, no conecto, ¿no? Pero de nuevo, eso es mío, eso no es del modelo terapéutico. Eso es ya porque mi estilo, como yo lo trabajo, es así, ¿no? Eh, pero les digo, de nuevo, hay personas, hay terapeutas infantiles que trabajan desde ACT, hay terapeutas que trabajan con población de adultos mayores, ¿no? Eh, Creo que yo también, ahí creo que sí lo podría decir, debido a las fusiones que puede haber, ¿no? Que ya pueden estar muy arraigadas, ahí creo que sí lo podría decir, debido a las fusiones que puede haber, ¿no? Que ya pueden estar muy arraigadas, adultos mayores tal vez sea una población un poco más difícil, ¿no? Es más difícil de fusionarlos de ciertos pensamientos, pero eso tal vez, o sea, eso tal vez es un prejuicio de mi parte, ¿eh? O sea, no, yo no he trabajado con adultos mayores, tampoco les puedo decir así de, pues sí, así es, ¿no? Entonces yo creo que ACTA aplica con toda la población. Eh, yo trabajo mejor con adultos mayores, perdón, con adolescentes mayores de 15 y adultos. Bueno, ya desde su parte, que usted ya tiene más experiencia en la área clínica, ¿usted qué errores comunes puede ver en terapeutas que apenas van empezando en ACT? Uno de los, y lo digo también por mí, por cuando yo iba empezando, uno de los temas que más nos encontramos, sobre todo si tenemos antecedentes en otros modelos, ¿no? Por ejemplo, yo, cognitivo-conductual, es que nos ponemos más bien en papel de maestro. Y entonces, en lugar de llevar al consultante a un punto de realmente aprendizaje, ¿no? Y aprendizaje desde su perspectiva, más bien le explicamos, ¿no? Y entonces, no, es que fíjate que tú estás haciendo esa conducta porque tú cuando tenías 15 años aprendiste ese proceso y ese patrón de comportamiento y entonces, por lo tanto, tú ahorita te estás comportando así. Y ya más bien nos pusimos a dar clase, ¿no? En lugar de terapia. Y entonces, ya llega un momento, y eso lo he escuchado yo también, digo, yo eh, de repente he visto algunos terapeutas que justo, ¿no? Que es más bien, pasan de los 50 minutos de terapia, ¿no? De la sesión, pasan 30 hablando, ¿no? Y entonces llegó el momento en el que ya fue más bien clase, ya el consultante ya no dijo nada, ya no, ¿no? Y ya más bien se quedó como de, bueno, pues sí, pues, aquí estoy para que me digas qué, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, creo que ese es uno. Otro muy importante es decirle a los consultantes qué hacer. Nosotros no estamos aquí para decirles a los consultantes qué hacer, estamos aquí para guiar el proceso. ¿Saben? Hay una diferencia clave ahí entre decirle, yo creo que deberías ir a hablar con tu mamá, a decirle qué valor estás siguiendo en este momento. ¿Me expliqué? Me explico, es como diferente. Yo no le estoy diciendo ve y habla, yo le estoy diciendo, mira, tú ponle atención a tu valor,
¿sabes? Es ya si tú quieres ir a hablar con tu mamá o no, es tema tuyo, ¿sabes? Entonces yo me iría por ahí, el dar clase, ¿no? Ponernos este papel de maestro, el decirle qué hacer a los consultantes, pacientes, también no creo que es un error común. El dar consejos, ¿no? Creo que suena extraño porque, bueno, yo sé que ustedes están estudiando psicología, entonces sé que ya van de salida ese tipo de pensamientos, pero los psicólogos no damos consejos, ¿no? Entonces, o sea, los psicoterapeutas menos. No es así de, pues yo te aconsejaría que sí vayas y le digas a tu jefe que quieres un aumento, ¿no? Eh, no, nosotros estamos aquí de nuevo más bien como guías. Nosotros guiamos un proceso, la decisión es del consultante, ¿no? Eh, entonces sí, yo creo que por ahí es muy importante. Voy a meter esto que puede ser un poco controversial, pero a mí me parece, la terapia no necesariamente tiene que tener cuestiones espirituales. Entonces también he visto mucho que meten cuestiones espirituales en terapia. Para mí sí, ese es un no, no hay que hacer eso. Cuestiones espirituales, no en un sentido de si el consultante llega y me empieza a hablar de su religión, yo le voy a decir, no, no me hables de eso. No, no, para nada. No, si es algo importante para el consultante, que lo diga. Y más si va a servir, ¿saben? Pero yo decirle al consultante, es que deberías ir a la iglesia a rezar. No, yo creo que eso sí es importante que lo mantengamos fuera, ¿saben? Eh, lo menciono porque sí me he encontrado con algunas historias de terapeutas que meten temas espirituales y que se meten ya con religión, con, ¿no? Religión, espiritualidad, filosofía de vida, ¿no? Que ya son cuestiones como, ahí sí hay que mantener un límite muy claro, ¿no? Porque aparte, bueno, primero, no sé ustedes, no sé si hay alguien aquí, pero yo no soy teólogo, ¿no? Yo no, entonces yo meter temas de Dios o cosas así, a mí no me parece adecuado, eh, pero sí, eso, me he encontrado con historias de terapeutas que hacen eso y la terapia termina siendo más bien un dogma más, ¿no? Una fusión más. Entonces hay que cuidar eso. Pero sí, de ahí en fuera, ahora sí que mi recomendación siempre ha sido aviéntense, denle, porque de ahí aprendemos, ¿no? Va a llegar el momento en el que un consultante nos va a decir, oye, eso no me gustó. Bueno, yo ya sé que con ese consultante en específico, eso no funciona, ¿no? Entonces sí, ahora sí que hay que cometer errores para aprender de ellos. Tampoco hay que cometer errores drásticos, ¿no? Pero yo sí les diría, hay que cometer errores para aprender de ellos. No echando a perder se aprende, eso no, porque no, estamos hablando de personas, ¿no? Entonces no vamos a echar a perder. Pero sí podemos cometer errores, aceptar el error, ¿no? Yo les puedo comentar, tuve una consultante que en una sesión, yo mismo me di cuenta después, yo me fusioné con una idea y en la sesión, al yo estar fusionado, quise irme por ese camino y en la siguiente sesión ella me dijo, es que no me escuchaste, tú estabas con tu idea y no me escuchaste. Y entonces justo fue un momento de, ahí yo tengo que darme más cuenta de cuando yo me estoy fusionando, de cuando yo necesito poner en perspectiva eso que estoy pensando, porque no es lo importante en ese momento. Lo importante es mi consultante, a la persona que tengo enfrente, ¿no? Entonces, cometer errores, de ellos se aprende, ¿vale? No echamos a perder, eso sí no, pero sí podemos cometer errores y aprender, ¿va? Bueno, y otra pregunta que yo tengo es ¿cómo usted evalúa el grado de inflexibilidad psicológica en la primera sesión? De nuevo, ahí creo que tiene también que ver con estos tests. Se puede aplicar el test, hay un test específico de flexibilidad psicológica. Creo, o sea, es la
como la respuesta más rápida es esa, ¿no? Como, sí, aplica el test, ¿no? Como, hazle las preguntas pertinentes a tu consultante. Yo agrego ahí de nuevo la parte cualitativa. Sí está muy bien tener el papel que nos diga nivel de inflexibilidad psicológica. Yo agregaría ahí también la parte cualitativa en el sentido de qué te dice el análisis funcional. Si el análisis funcional te está diciendo, mira, aquí hay un patrón constante, bueno, estamos hablando de primera sesión, ¿no? Entonces tal vez no vemos un patrón constante todavía, pero si ya empezamos a ver el patrón, ¿no? Y empezamos a ver que hay conducta de evitación, tras conducta de evitación, tras conducta de evitación, ¿no? Y hay, y el consultante nos habla mucho de, es que yo pienso que las cosas deberían de ser así, deberían, tengo que, debo de, ¿no? Ahí ya estamos viendo un patrón de inflexibilidad, ya desde ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque los pensamientos fusionados que vienen de debo de, tengo que, de, ¿no? Que eso también se ve en TCC, ¿no? En cognitivo conductual. Son pensamientos que muchas veces vienen acompañados de inactividad, ¿no? De inacción más bien, de acción compulsiva, de acción, no compulsiva, dije compulsiva, pero no es compulsiva, de acción impulsiva más bien. Entonces ya desde ahí podemos ir viendo, ¿no? El análisis funcional como base de lo que estamos haciendo como terapeutas nos arroja la mayor parte de la información. Entonces, sí, o sea, aplicamos el test, sí, pero también hacemos análisis funcional. Y el análisis funcional nos va a ir arrojando el patrón, ¿va? El patrón de inflexibilidad psicológica, en qué momento, en qué situación, con qué emociones, con qué pensamientos, ¿va? Con qué antecedentes, todo eso. Entonces yo lo hago así. Y cambiando un poquito de tema, ¿en alguna ocasión algún colega le ha transferido a algún paciente por cuestiones que la terapia anterior haya puesto en riesgo el proceso psicológico? Sí, justo el consultante del que les hablaba hace rato, que tenía ideación suicida y planeación, fue transferencia. Él llegó conmigo después de tener algunas sesiones con una terapeuta cognitivo-conductual, y llegó conmigo justo porque ella, o sea, la terapeuta se dio cuenta de que no iba, o sea, ella no iba a poderlo trabajar. Y entonces, al no poderlo trabajar ella de manera adecuada, iba a poner en riesgo el proceso. Entonces llegó conmigo, lo hemos trabajado y por eso ahorita este consultante está, sí, por eso suena a que me estoy echando flores, ¿no? Y para nada, nada más. Creo que el proceso ha funcionado bastante bien con él y ya no ha tenido ideación suicida en bastantes meses. ¿No? Ya llevamos un patrón ahí bastante ya estable de no ideación suicida, de no planeación y también de no autolesiones. Entonces, sí me ha pasado que me transfieren, que me pasan consultantes. Bueno, según tu experiencia clínica, ¿se me podría decir un porcentaje de pacientes que ya ha dado de alta de esta terapia? Ay. Esa sí no me la esperaba y no estaba, no sé. ¿Qué porcentaje preguntaste? Sí, hay una aproximada que podría decir. Yo creo que de que empecé a hacer ACT hasta ahora, que fue, sí, o sea, ACT es más reciente, ¿no? Yo empecé trabajando con cognitivo conductual y después ya me moví a ACT. De que empecé a hacer ACT hasta ahora, yo creo que mi tasa de altas es mucho más alta, ¿eh? Mucho más arriba. Sí ha aumentado. Llega el momento en el que los consultantes mismos dicen como, ya estoy en un proceso más personal, ya no necesito tanto la guía, ¿no? Consultantes que me dicen, oye, el proceso me gusta mucho, pero creo que ya necesito espaciar, ¿no?
Entonces sí, un aproximado, la verdad no sé, nunca lo había pensado en términos de porcentaje, pero lo que sí puedo decir es que ha subido la tasa de altas. Cuando yo estaba trabajando desde cognitivo-conductual, solo cognitivo-conductual, eh, la tasa de altas era muy poca, ¿no? Y era muy raro que llegara a un proceso de alta con un consultante. Este, porque a mi parecer el propio modelo cognitivo-conductual no permite una alta definitiva, ¿no? El mismo Stephen Hayes lo dice en uno de sus libros. Un terapeuta cognitivo-conductual, y esto para nada es echarle tierra a nadie, o sea, para nada, pero un terapeuta cognitivo-conductual deja de ver pensamientos o ideación suicida y da de alta, ¿no? Pero a los 3 meses ese consultante va a regresar. ¿Por qué? Porque más bien no es que dejen de estar los pensamientos, sino es que más bien los estamos escondiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Pues el terapeuta me va a decir, cámbialos, quítalos, ¿no? Pero siguen ahí. Ese es el ejemplo que Stephen Hayes pone. Yo, en mi experiencia personal, cuando yo trabajaba desde cognitivo-conductual, la posibilidad de alta definitiva era muy poca. Ahorita que trabajo desde ACT, la posibilidad de alta definitiva es mucho más alta. O sea, sí es mucho más real que yo puedo llegar a un proceso de cierre con un paciente, con un consultante, y que ese proceso de cierre sea definitivo, ¿saben? O sea, que yo le diga, este es tu último día de terapia, ahí nos vemos, y que el consultante no regrese, ¿saben? Que de repente me escriba como de, oye, no, pues todo bien, no sé qué, pero que ya no sea necesario regresar a un proceso. Ahorita justo tengo una consultante que ella genuinamente me lo dijo en la última sesión. Me dijo, es que yo vengo porque me gusta, pero yo ya no necesito venir, ¿saben? O sea, como ya no es necesario el proceso, yo ya estoy llevando mi propio proceso, ya no necesito la guía, pero vengo cada mes para tener como un lugar en donde aterrizar, pero nada más, ¿no? Entonces ya ahí se nota muchísimo que ya ella ya está en un proceso completamente personal, ya no es necesario que esté en un proceso terapéutico, y eso es mucho más común desde que trabajo con ACTA, eso sí. Ok, muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarle si ha tenido pacientes que han estado con otros terapeutas antes y qué tipo de terapia llevaban, qué tipo de enfoque utilizaban en sus terapias anteriores, si es que ha tenido. La mayoría de los que han llegado conmigo últimamente han estado en cognitivo conductual antes. Es común, ¿no?, que de cognitivo conductual pasen a contextuales. Sí me ha tocado que han estado, por ejemplo, en terapia Gestalt, en psicoanálisis, sí ha llegado. Y parte de lo primero que yo les digo es, aquí es completamente diferente, ¿no? Aquí no vamos a trabajar con el pasado, ¿no? Como si fuera psicoanálisis. Aquí no vamos a trabajar con, ahora sí que, perdone la expresión, ¿no? Pero con tu niño interno, no, aquí no vamos a trabajar eso. Aquí vamos a trabajar valores, acciones, ¿no? Vamos a trabajar con tus emociones, pero no desde la perspectiva de que son malas, ¿no? Entonces sí me han llegado muchos consultantes de otro tipo de terapia, principalmente de cognitivo-conductual, y lo que pasa es que también, digo, no sé si, creo que ya estoy metiendo otro tema, pero igual vale la pena mencionarlo. Lo que pasa es que las terapias contextuales, por la filosofía que viene detrás, pueden parecer contraintuitivas, ¿no? De nuevo, si siempre nos han enseñado que el enojo es malo, y aquí les estamos diciendo, no, experimenta tu enojo, acepta tu enojo, es como contraintuitivo, ¿no? Porque, pero ¿cómo me estás diciendo eso si el enojo es malo, ¿no? Y aquí es, no, el enojo no es malo, el enojo es parte de tu experiencia, ¿no?
eso no es bueno, no es malo, es tu experiencia. Entonces, es algo que también, con lo que también nos encontramos muy seguido, ¿no? Si vienen de otros modelos terapéuticos, chocan mucho al principio, porque ACT es un giro, es diferente, es darle un giro a esta perspectiva, ¿no? En ACT jamás vamos a decir que una emoción es buena o mala, ¿no? ¿Por qué? Porque en ACT no hay juicio, ¿no? En teoría, en otros procesos, en otros modelos terapéuticos, tampoco, ¿no? O sea, en teoría, yo me he encontrado con muchos consultantes que llegan a mi consultorio con esas fusiones y que vienen de otros procesos, ¿no? Y que vienen de procesos humanistas, que vienen de psicoanálisis, que vienen de TCC, ¿no? Y entonces llegan conmigo y no, es que el enojo es malo, ¿no? Y entonces es primero de fusionar de ahí, ¿no? Porque pues no. eh, pero sí, o sea, sí me ha llegado, la mayoría son de TCC, los que menos son de Gestalt, sí me han llegado también consultantes que han estado en psicoanálisis, ¿no? Ha llegado de todo. Uh-huh. Bueno, y ya la última pregunta es ¿cómo es usted asegura fidelidad al modelo ACT en su práctica y qué sistema de supervisión o autochequeo utiliza? No aseguro fidelidad siguiendo mi formación. Como les decía al principio, estoy en continua formación, estoy en continua lectura, ¿no? Creo que tengo todos los libros de Hayes, tengo un montón de libros de ACT. Ahorita estoy leyendo un libro que es específicamente de análisis funcional. Lo habrán notado que hoy mencioné mucho análisis funcional, entonces es porque estoy metiéndome más de lleno ahí. Se los recomiendo, es el libro de María Froxán, ¿no? María Jesús Froxán. Entonces, ¿cómo aseguro mi fidelidad al proceso, al modelo terapéutico? Así, en continua formación, ¿no? En agosto empiezo mi segundo máster en ACT aplicado, bueno, terapias contextuales aplicadas, ¿no? Entonces, justo como que ir por ahí. Para mí es muy importante que el conocimiento no es fijo, el conocimiento es dinámico, es un principio científico, ¿no? Entonces, si lo que queremos hacer es prácticas basadas en evidencia, tenemos que estar en continuo dinamismo, tenemos que estar en continuo movimiento. Y si sale evidencia nueva de un modelo más efectivo, hay que también aprender, ¿no? Ahorita, por ejemplo, desde 2016, Hayes está proponiendo la terapia basada en procesos, que es un ACT, pero acá más elevado, ¿no? Pero al final es lo mismo, y es seguir aprendiendo, y es seguirnos formando, ¿no? Y dentro de eso, yo superviso, yo tengo un supervisor, lo veo cada 2 semanas, y justo es el momento en donde yo hablo de mi propio proceso como terapeuta, ¿no? Entonces, no me refiero a mi proceso personal, me refiero literal a mi proceso profesional como terapeuta. Y ese momento de supervisión es el que me da como, mira, pues podrías ir tomar este otro camino con este consultante, o podrías hacer esto, o no. O sea, es un proceso en donde sigo aprendiendo muchísimo. Tengo un supervisor genial que él mismo quiere seguirme enseñando, ¿no? Entonces, no es solo a ver, tráeme tu análisis funcional y vamos a verlo, sino es oye, ¿no? Usemos ACT aquí en la supervisión. Entonces, es muy padre. Y sí, o sea, yo así creo que esa es la contestación que yo daría, el seguirnos formando, seguir aprendiendo. Algo que para mí ha sido muy importante en los últimos meses, el último año en realidad, es aprender más de la filosofía que viene detrás, ¿saben? ¿A qué me refiero? Sí está muy bonito aprender sobre contextualismo funcional, ¿no? Hayes estableció una filosofía muy bien definida y no está muy bien hecho. Sin embargo, ¿qué hay detrás? El conductismo radical. Entonces, leer Skinner, leer a
otros conductistas, ¿no? Hace rato mencioné a María Jesús Roxán, leer de muchas fuentes, ¿va? Porque al final el contextualismo funcional tiene su base filosófica en el conductismo radical, ¿sí? Y entonces, si no vamos a la base, el edificio se puede estar tambaleando. A mí me parece, es importante aprender sobre la filosofía que viene detrás, ¿no? Porque aparte el conductismo radical es una filosofía de la ciencia y es la filosofía en que se basa la ciencia de la psicología, ¿no? Bueno, no solo ese, el conductismo en general, pero el conductismo radical más específicamente. Entonces sí, yo recomendaría eso también. Está muy padre leer a Hayes, Hayes usa el lenguaje muy, muy abierto. Está muy padre leer a Lucom, a Strouhal, ¿no? A Wilson, a Harris, sí, pero vamos más atrás, ¿saben? Leer a Skinner, leer a María Jesús Roxán, leer a Rives, ¿no? O sea, aprender más sobre las bases filosóficas de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Porque eso también nos brinda el poder estar en terapia y decirle al consultante, así es, ¿sabes? No es ay, ¿qué crees? Ahorita se me ocurrió que vamos a hacer este ejercicio. Es no, tengo toda una base filosófica de por qué estoy usando esto. Ya me fui para otro lado, pero sí, la idea es seguirnos formando, aprender más sobre las bases filosóficas y científicas de lo que hacemos. Lo digo abiertamente, no solo como terapeuta, como psicólogo. Creo que es importante que los psicólogos tengamos bien claras las bases filosóficas y científicas, ¿no? Al final la psicología es una ciencia, aunque no quieran, es una ciencia. Entonces, hay que hacer eso. Y de ahí supervisar mucho, seguir aprendiendo, ¿va? Di vueltas, pero sí, ese era el mensaje. Bueno, le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó, el espacio que nos pudo proporcionar y realmente nos hizo mucha ayuda sus experiencia, todo lo que nos comentó. Gracias mucho por el brindarnos un poco de esta parte. A nosotros que apenas vamos empezando, lo admiramos mucho por su trayectoria académica y también por esta parte de la humildad, todo este tipo de valores que también el habernos brindado un poco de sus conocimientos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y cuando quieran, yo abierto. Sí, le queríamos agradecer porque, pues aparte del tiempo y todo, creo que los consejos que nos dio, la manera en la que afrontó varias situaciones y los ejemplos que nos dio de sus terapias nos pueden ser muy útiles a un futuro y pues si queremos estudiar algo, especializarnos en algo parecido, nos puede ayudar mucho en ese proceso. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias también a ustedes. Cualquier cosa, yo abierto si necesitan otra entrevista, si quieren platicar sobre cómo es la parte clínica, con todo gusto. También. Muchas gracias. Hasta luego.